Bueno, Silvia Los Penato en la repregunta. Muchísimas gracias, Silvia, por estar hoy aquí. Gracias a vos, Luciana, por la invitación. Bueno, un discurso muy contundente y muy emotivo. Una tuitera, Micaela Lipson, lo definió, lo comentaba recién en el editorial, te dice que tenés que ser la ministra de discursos de cierre del debate sobre la legalización del aborto. Me pareció muy simpática la referencia. Sí, súper. La verdad que sí, había alguna presión porque el discurso del 2018 también había sido buenísimo. había sido muy emotivo. Y tenía un contexto distinto, ¿no? Claramente creo que se sentía en la calle y también al interior del Congreso durante todo el debate que los números estaban mejor, que no iba a ser una votación ajustada. Si bien yo estuve nerviosa hasta el momento que vi el número plasmado en el tablero, habíamos ido con otra tranquilidad en relación al resultado, ¿no? Silvia, eso me interesa particularmente. Vos señalaste una cuestión que es la superación de la grieta en este consenso que se logra, que figuras políticas que tienen enormes disensos logran pensar más allá y plantearse un objetivo común. Y por otro lado, se llega con una mejor performance en términos de cantidad de votos o de diferencia de votos. En ese sentido, ¿cómo se logra eso en una Argentina tan dividida? Bueno, creo que nosotras supimos construir en estos años un grupo absolutamente transversal que tiene en común la lucha por los derechos de las mujeres, ¿no? Todavía faltan tanto a nivel legal, donde yo creo que ahora sí estamos conquistando a nivel legal la última autonomía que nos faltaba, que es la autonomía sobre nuestros derechos sexuales y reproductivos, sobre la autodeterminación sobre nuestro cuerpo. Esa nos faltaba. Nos faltan muchísimas a nivel sustantivo, ¿no? En términos reales todavía estamos muy lejos de alcanzar. ¿Qué quiere decir eso a nivel sustantivo? A nivel sustantivo quiere decir que todavía seguimos teniendo una enorme brecha salarial, que las mujeres seguimos ocupando gran parte de nuestro tiempo en el trabajo doméstico y de cuidados, y esto obviamente es en detrimento de nuestras posibilidades de desarrollo profesional, laboral, recreativas. Digamos, las mujeres seguimos sufriendo muchísimos tipos de discriminación y de violencia de género. Así que, digo, la igualdad sustantiva falta todavía para conseguirla, pero en términos legales estamos completando un proceso de adquisición, de reconocimiento de derechos que se inicia desde el reconocimiento de derechos civiles básicos, como por ejemplo la administración de nuestro propio patrimonio, ¿no? que las mujeres no teníamos. Claro. Los derechos políticos con la conquista del voto, la posibilidad de elegir, de ser elegidas, después con el cupo, después con la paridad, es decir, garantizar pisos de representación que reflejen la composición social y un montón de derechos, la patria potestad compartida, todos esos derechos se fueron construyendo a lo largo de este siglo en que las mujeres fuimos transformándonos en ciudadanas con efectivamente iguales derechos que los varones. Ahora, ese tipo de visión mancomunada, de sororidad de las mujeres ante su propia realidad y las propias inequidades que sufren, y la superación, la posibilidad de superarlo en un proyecto común, ¿cómo se trasladan a la hora de discutir, por ejemplo, temas de la deuda argentina con mujeres que piensan distintos? ¿Por qué no se logra trasvasar esa lógica de consensos de temas específicamente femeninos o feministas a temas que atañen a todas las personas, no importa su género? Bueno, en principio hay algunos temas donde efectivamente no puede haber grieta porque las mujeres, pensemos lo que pensemos, pertenezcamos al nivel socioeducativo, social, al que pertenezcamos, seguimos teniendo el mismo problema. Por ejemplo, la carencia de tiempo, y este tiempo tiene que ver, por ejemplo, con las tareas de cuidado, es algo que afecta a todas las mujeres, afecta más a las más vulnerables, pero afecta a todas las mujeres, ¿no? Entonces, cuando damos un debate sobre eso, es más fácil ponerse de acuerdo. Pero no creas que solamente en esos temas, yo creo que el trabajar juntas en estos temas que unifican posiciones también nos ayuda a conocernos y en muchos casos ayuda a destrabar, a negociar mejor otros temas. Trabajan prejuicios. Exactamente, totalmente.
justamente conocerse es algo importante, digamos, no estar todo el tiempo pensando de manera prejuiciosa o estereotipando a las personas porque pertenecen a otra agrupación política. Me parece que efectivamente sí ayuda, es una experiencia política que trasciende nuestra agenda. Es más fuerte, más visible, más fácil de concretar dentro de nuestra propia agenda, pero la trasciende. Silvia, fuiste muy balanceada en el reconocimiento al aporte del expresidente Mauricio Macri con la habilitación del debate parlamentario en 2018 de este tema y con el reconocimiento también al presidente Alberto Fernández por haber enviado un proyecto propio. Pero en algún momento habías minimizado el aporte de Mauricio Macri comparativamente con el del presidente Fernández en el sentido de que no fijó una posición para de alguna manera alinear a la militancia y a los diputados y senadores de Cambiemos. Bueno, realmente creo que se leyó así y no fue lo que yo quise decir. Justamente, muy por el contrario, yo valoro muchísimo. Del aborto no se hablaba en la agenda pública de la Argentina, pese a que es un problema, una realidad que afecta a miles y miles de mujeres, ¿no? 300.000 abortos se estima suceden por año en la Argentina, pese a la prohibición del Código Penal, y tenemos 39.000, 40.000 mujeres todos los años que son atendidas en el hospital público nada más, la del hospital privado no tenemos ese dato, a causa de abortos inseguros, abortos que terminan mal y que tienen que ser concluidos en el sistema sanitario. Así que es un problema que afecta a miles del que no se hablaba. Durante años y años, desde el regreso a la democracia, se venía presentando este proyecto en el Congreso y el Congreso no lo trataba. Entonces, el aporte que hizo Mauricio Macri a este debate fue enorme. Y yo lo valoro porque, digo, fue un aporte netamente republicano. Él no está de acuerdo con el fondo. Lo que dije era justamente eso. Como él no estaba de acuerdo con el fondo, él no tenía un proyecto propio, él no impulsaba un proyecto. Él dijo, creo que no podemos seguir callando este tema. Si el Congreso cree que está en condiciones de tratarlo, deberá tratarlo, dar el debate y tomar la resolución que quiera. Y yo eso lo valoro mucho. Por supuesto que también hay que reconocer que posterior a ese debate, las fuerzas políticas y los políticos fueron expresando sus opiniones y entre esas opiniones, la fuerza que hoy gobierna puso a este tema como un compromiso particular del oficialismo. Y cumplieron ese compromiso de enviar el proyecto. Entonces, yo no entiendo por qué no admitimos, y me gustaría que en la política argentina pudiéramos ser más generosos en reconocer los aportes que hacen todos. Sí, que las políticas de Estado son graduales, se van construyendo en los Se van construyendo en el tiempo y uno no se hace kirchnerista por reconocer que se cumplió con una promesa, ni se hace macrista por reconocer que si el presidente Macri no hubiera abierto el debate, probablemente este no sería un tema de la agenda pública. Entonces me parece que tenemos que volver al equilibrio republicano de saber reconocer que distintas fuerzas políticas hacen aportes. Pero sí quiero resaltar algo, Luciana. Esta ley no es la ley del gobierno, no es la ley de ningún presidente, esta es una conquista del movimiento de mujeres. O sea, y la tenemos que inscribir en esta tradición de la que veníamos hablando, de las distintas conquistas que a lo largo de estos 100 años hemos realizado las mujeres, que nos preocupamos, que luchamos, que militamos y que no abandonamos estas demandas. Silvia, en esos consensos que se han creado entre diputadas de distintas vertientes, Frente de Todos por un lado, por ejemplo, y Juntos por el Cambio por otro, ¿hay de parte de las diputadas del Frente de Todos una autocrítica o una crítica a la expresidenta, ahora vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, porque durante 8 años, con mayorías en el Congreso, no alentó esa discusión parlamentaria ni presentó proyecto propio? Te dejo esa pregunta y vamos a un corte. Ahora, al resto del corte, esa respuesta. A Silvia Lospenato, la ministra de cierre de discursos en torno a la legalización del aborto, como hizo una tuitera. Silvia, te dejé plantear la pregunta acerca de si entre las diputadas y las feministas que tienen llegada o que se sienten cercanas al kirchnerismo y al Frente de Todos, ha habido una crítica en relación a los 8 años desperdiciados en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con mayorías parlamentarias para tratar este tema, bueno, aprobar una ley y ahorrar dolor en las mujeres. Bueno, la verdad es que durante el corte estuve tratando de recordar y no recuerdo
haya habido esa crítica. Tal vez soy injusta y efectivamente alguien la hizo y yo no la recuerdo en este momento, pero no me viene en mente alguna declaración de alguna diputada del oficialismo o militante del oficialismo en ese sentido. De todos modos, sí es claro que saben, son muy conscientes que este tema recién pudo llegar al Congreso cuando el presidente Macri lo habilitó. Silvia, una pregunta en el mismo sentido, pero en relación a tu espacio político, porque es muy llamativo que el apoyo al aborto legal por bloques dependió sobre todo del Frente de Todos con un 70% de los votos, de la UCR con un 60%, de la Coalición Cívica con un 30% y de PRO con un 20%. Los libertarios 0%, lo cual es toda una paradoja. Sí. Pero en relación a PRO, se plantean que la separación entre Iglesia y Estado es una deuda pendiente de su visión republicana. El discurso sobre la división de poderes, sobre la visión republicana de esta democracia es muy fuerte identitariamente en relación a PRO. Y sin embargo aquí se da una enorme confusión de las creencias personalísimas, privadas, llevadas al campo de la política pública. ¿Se debe en ese debate? Creo que nos debemos ese debate. La pregunta es excelente. Me gustaría llevarla al partido para una discusión profunda. Efectivamente, en el debate anterior yo planteaba esto, digamos, creo que hay un componente muy fuerte liberal en nuestro partido, digamos, en nuestras ideas. Y esta ley, económico? Y esta ley, bueno, yo entiendo que liberal en general, y esta ley es profundamente liberal, ¿no? Porque es una ley que está destinada justamente a garantizar el plan de vida, a eliminar la participación o la obligación estatal con la amenaza del Código Penal sobre una determinada continuidad o de un proyecto que no sea el propio. Entonces, a mí me llamaba la atención y lo manifesté así en el debate anterior con mis propios compañeros de bancada, que teniendo un componente tan importante de pensamiento liberal no se acompañara esta propuesta. Probablemente tenga algo que ver lo que vos decís, que se mezclan las creencias religiosas, personales. Pero lo cierto es que en este tema el partido nos dio libertad de conciencia. Entonces, realmente, si bien es un debate interesante para dar, no creo que resolviera el tema porque no iba a haber una posición partidaria, orgánica sobre este tema, como por ejemplo sí tiene la izquierda. En nuestro partido se optó por la libertad de conciencia, como entiendo en el resto de los partidos, salvo en los partidos de izquierda, y me parece que fue una buena decisión. Y lo llamativo también es que de la votación de 2018 a esta, los votos de Juntos por el Cambio, o Cambiemos en aquella época, los votos por el no fueron 65 y 42 los votos por el sí. Y en 2020 los votos por el no fueron 70 y los votos por el sí los mismos, 42. Es decir, creció el voto por el no dentro de PRO, de Juntos por el Cambio en general. Sí. La ciudad de Buenos Aires, una ciudad cosmopolita que vota insistentemente a PRO, ¿puede sentir un desapego en relación a esta representación? ¿Representa este voto tan negativo al votante medio de la ciudad de Buenos Aires? Bueno, la verdad es que yo no hice el análisis ahora por los votos por provincia, lo tengo que hacer en las próximas horas. Pero sí creo que en el cambio de composición también el Frente de Todos cambió bastante su composición. Ellos habían tenido 90% de voto a favor en el 2018 y ahora tuvieron 70%. Por supuesto, fueron en términos absolutos más votos porque aumentó mucho ese bloque, ¿no? Ah, qué interesante. O sea, votó más diputados del Frente de Todos votaron por el sí más en el 2018 en porcentaje, no en cantidad, porque claro, era un bloque de 70 y ahora son un bloque de 120. Claro. Pero sí, proporcionalmente sí, en porcentajes, en el 2018 creo que era el 90 o apenitas arriba del 90% y ahora es el 70%. Y en nuestro interbloque la proporción se mantuvo igual, si bien hay algunos votos menos, pero también hay algunos diputados más, ¿no? Que se ganaron en la última elección. Así que habrá que hacer un análisis más detallado después para ver ese comportamiento.
Otra cuestión que se está debatiendo mucho es si los sectores vulnerables, las mujeres vulnerables, abrazan o no la causa de la legalización del aborto. La Iglesia dice que no, que los hijos son como un tesoro, que estas mujeres en condiciones de vida muy pauperizada tienen. Bueno, las encuestas son poco confiables, de manera que no vamos a citar esos números. Pero mi pregunta es, la política de desarrollo social que implementó Cambiemos a lo largo de su gestión presidencial con Carolina Stanley, de alguna manera convocando a las iglesias a ser parte de como esa mediación con los sectores vulnerables, desmantelando un poco la idea del puntero clásico político, ¿no pudo haber jugado en contra de qué ideales y de qué valores le llegaban a los sectores vulnerables? Valores laicos, anti-legalización del aborto? Bueno, quiero decir dos cosas. El rol de las iglesias en relación a la ayuda social estatal y a participar de ese proceso viene creciendo y ha crecido muchísimo durante este gobierno también. Basta escuchar al ministro Arroyo, que cada vez que habla de cómo se ha llegado durante la pandemia con la ayuda social, menciona el rol fundamental que han jugado las iglesias, tanto católica como evangélica, en este trabajo. Así que esto es algo que tenemos que plantearnos como Estado. Está bien, eso, claro, ¿no? Claro, está bien que el Estado terciarice, digamos, esta ayuda a través de organizaciones religiosas y cómo, digamos, qué tipo de control hay para que no se utilice, digamos, los que son fondos estatales, recursos estatales, condicionados de alguna manera, porque uno no quiere que la ayuda social esté condicionada ni por el puntero político, pero tampoco por una iglesia, ni por una organización de ningún tipo, ¿no? Por eso lo ideal sería que esa función, que es del Estado, la ejerciera el propio Estado. Pero digo, este no es un fenómeno que hay que atribuirle exclusivamente a Carolina Stanley. Creo que se ha profundizado inclusive en este gobierno. ¿Qué te pareció la abstención de Cornejo, presidente de la UCR, bueno, ante un tema que el radicalismo apoyó con un porcentaje importante de votos? Me lo contesté después de corte. Bueno, vamos a un corte entonces, en la repregunta. Bueno, la Unión Cívica Radical, que fue, por ejemplo, la promotor clave de la ley de divorcio, ¿no? Con una visión liberal de los derechos también de las personas. Sin embargo, el presidente de la UCR, parte de Juntos por el Cambio, Cornejo, se abstuvo de votar a favor o en contra de la legalización. ¿Cómo ves esa decisión? Sin duda es que la UCR tuvo una participación muy mayoritaria, 60% a favor, y yo creo que eso también da cuenta de que es el partido más progresista dentro de nuestra alianza, dentro de Juntos por el Cambio, que uno lo ve en muchas cosas, pero creo en esta ley queda muy, muy marcado y que responde a una tradición donde está la ley del divorcio que promovió el presidente Alfonsín, pero tantas otras leyes que promovieron desde Florentina Gómez Miranda, digamos, en otras etapas de la historia y también en los derechos de las mujeres. A mí me parece que la decisión del presidente de la UCR fue personal, porque también entiendo que ellos tuvieron libertad de conciencia y no tomaron una posición partidaria, así que hay que preguntarle a él por qué tomó esa decisión. Silvia, y la última cuestión, ha habido acercamientos entre algunos de los políticos integrantes de Juntos por el Cambio, algunos de los políticos de PRO, Patricia Bullrich, por ejemplo, con figuras del ala libertaria, del espectro libertario ideológico de la Argentina, que no votaron en absoluto a favor de la legalización del aborto, 0% de votos. Ese es un tema delicado, digo, es decir, hacer una sociedad política, una coalición de política con chances electorales, con una visión del mundo tan opuesta en un tema tan clave. ¿Cómo se subsana dentro de esta agrupación de Juntos por el Cambio? Bueno, no es un tema que nosotros hayamos debatido a nivel interno como partido. Sí vimos algunas fotos de encuentros que ha tenido la presidenta del partido, pero Patricia Bullrich, sí, Patricia se ha juntado con algunas personas que están dentro de esas agrupaciones políticas, pero que la verdad, adentro del PRO, por lo menos en las instancias partidarias en las que yo participo, todavía no ha sido un tema de debate y de discusión. ¿Te parece contradictorio que alguien que se define como liberal o libertario
libertario no vote a favor de la legalización del aborto? A mí me parece absolutamente contradictorio, absolutamente contradictorio. Bueno, Silvia Lospenato, muchísimas gracias por estar hoy en la repregunta. Después de esta media sanción tan clave, ¿cuáles son las chances en el Senado? Yo soy muy optimista. Creo que esta vez, seguramente no por una diferencia muy abultada, porque estas leyes cuesta conseguirlas y el Senado sabemos que es bastante más conservador que la Cámara de Diputados, sí. Pero a mí me parece que esta vez el proyecto tiene chances. En el Senado hay una mayoría oficialista abrumadora. Este proyecto es un proyecto que envió el Poder Ejecutivo con una propuesta de campaña del Poder Ejecutivo, así que me parece que debería concitar mayor acompañamiento de los senadores. ¿La vicepresidenta va a apoyar el proyecto? Ella está a favor, como ya lo ha manifestado cuando votó, así que supongo que sí. Muchísimas gracias, Silvia Lospenato. Por favor. Hemos llegado al final de la repregunta Noticias a Fondo. No se vaya.